Bien, bien, por lo menos todo tranquilo acá en las parejas. Un día lindo, pero bueno, lamentablemente no se puede salir afuera. La gente se está cuidando, las parejas también, se quedan todos adentro o no. Sí, 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 sí. En las parejas la verdad que la gente se lo está tomando bien, está tomando conciencia. Salen nomás las personas que necesitan ir a trabajar, como acá está la fábrica de quesos, que es rubro alimenticio, pero después también están las personas que van al supermercado, a la farmacia y nada más. Acá se está cumpliendo bien, y bueno, eso es bueno también, significa que la gente está tomando conciencia. Absolutamente, absolutamente. ¿Vos bien? Sí, sí, todo bien. Te quería preguntar cómo estás viviendo la cuarentena. Ayer me mandaste un audio donde me contabas que lavabas el auto, que estabas con un poco de mecánico, pero ¿cómo estás pasando el tiempo? Y mira, estoy tratando de hacer cosas en casa. Este, Uno no imagina a veces cuando vas y venís al trabajo o estás todo el día. En el caso mío, yo trabajo aquí dentro de mi casa. Esta es mi oficina, lo que ves atrás es mi oficina. Pero digo, nunca le doy mucha bolilla a la puerta, si hace ruido o no hace ruido. Bueno, ando con la aceitera por todos lados, tratando de que las bisagras estén silenciosas. Y como del día de mi cumpleaños, el 10 de marzo, yo traje la Coupé Sierra acá, porque, bueno, hicimos una Sí, fiesta y se la quería mostrar a mis amigos y qué sé yo, y quedó en cuarentena acá conmigo, o sea, la estoy viendo de acá, desde la ventana. Eh, Así que ya no hay tornillo que no le haya lustrado, calculá que ya vino lustrada y sí. terminada, digamos. Un auto que te Este, dio una gran alegría a vos, personalmente, en tu campaña deportiva, la verdad que fue un auto muy importante en tu carrera. sí, 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 sin duda, sin duda. Ganar un campeonato de TC 2000 no es menor, fue muy importante, fue en una época de mi vida en la que yo ya había dejado de correr y, y volví a las carreras por una invitación de Aquel, si no yo ya hacía 3 años que no corría, eh, así que sin duda. Anoche lo comentaba justamente por ahí cuando uno corre en otras categorías, turismo nacional, como era la época mía, yo no sé hoy, pero digo, la época mía, corrías contra nombres muy importantes, iba muchísima gente al autódromo, se llenaban los autódromos, Fue una época dorada para el TC 2000. absolutamente, pero digo, más todavía en la época del turismo nacional, era impresionante la cantidad de gente que había. Sí, Pero cuando gané la segunda carrera, la primera fue en Rafaela y la segunda fue en Marco Juárez con el TC 2000. Ahí entendí lo que es el fanatismo de una marca. Porque antes cuando corríamos con Fiat, evidentemente había fanáticos de Fiat y de Peugeot. Pero sí. digamos que era un tipo, no sé cómo decirte, menos futbolero, menos fanático como puede ser un futbolero. Eh, y yo estaba dando la vuelta de honor en Marco Juárez y saltó un tipo al alambrado y se tiró, ¿viste eso que se tiran de rodillas los jugadores de fútbol que hacen Sí, un gol y se en tiran el de rodillas? césped. Bueno, el tipo venía así, pero por el pavimento. Eso, eso demuestra el fanatismo que muestran las personas por ciertas marcas. Acá en Argentina es muy fuerte el fanatismo que tienen las personas por marcas como Ford, como Dodge, como Torino, como Chevrolet, que son las más clásicas que tenemos acá. Y eso también demuestra lo que es el automovilismo en Argentina. Sí, sí, sí. Como uno la vivió del otro lado, yo no la viví de la tribuna, la viví de arriba de un auto. eh, por ahí le va a asombrar a mucha gente. Yo no tengo ese fanatismo. Yo no soy fanático de Ford, ni hincha de Chevrolet, ni hincha de Fiat. La verdad, nada, cero absolutamente. Pero entiendo el tipo que es fanático. Ayer 14 de abril fueron justamente 35 años de la primera carrera que yo gané con este auto en Rafaela. Y yo no te cuento la cantidad de gente que me llamó mucho más gente que todos mis amigos para mi cumpleaños. Impresionante. Y capaz que vos no era un dato que tenías tan presente y la gente sí, porque eso significaba Ford y el TC 2000 en esa época. Absolutamente yo no tenía ni la menor idea que había sido el 14 de abril,
Ayer me levanté y a las 9 de la mañana ya me llamó el primer tipo. Che, Sí. qué bueno. Digo, ¿y de qué me habla este tipo? No sabía. Claro, no entendías. Bueno, de hecho a la noche en nuestro programa lo estuve comentando porque me llamó la atención a mí, me ganaron de mano. Rubén, te quería también consultar cómo fue el momento en que te llaman para correr en TC 2000 en esta temporada de 1985, con este Ford que estábamos hablando recién, y cómo fue para vos el momento de tu primera victoria, que fue en Rafaela justamente, que lo decías recién. Quiero que me cuentes esos momentos de esa temporada tan importante. Bueno, fue como muchas cosas que han pasado en mi vida, el hecho de hacer el programa de televisión, o tantas cosas, o el mismo debut en su momento en el 73, debutar ganando las 24 horas, no le sucede a mucha gente. Realmente no hay muchos tipos que debuten ganando la carrera que era la más importante del año en su momento. Como te dije recién, yo había dejado de correr en el 82, 81, sí, 81, estaba corriendo con aquel, con una Coupé Taunus en TC 2000, gané justamente la última prueba, el premio Coronación, que le gané a Luis Rubén Di Palma, un final divertidísimo. ¿Qué nombre? Sí, por eso suena hasta raro contarlo. Digo, llegamos juntos a la horquilla, frenamos y yo me tiré por afuera porque era la última opción, íbamos a entrar en la última vuelta. Y entré por afuera porque quedé por afuera. Y entonces, cuando salimos a la recta, lo empecé a apretar un poquito contra el guarrail y justo había un rezagado al que le estábamos sacando una vuelta que iba pegado al guarrail. Entonces lo apreté para que Luis quedara atrás de ese auto y tuviera que frenar. Y cuando frenó, yo pasé y le saqué 50 metros. Y cuando estábamos en el podio me dijo, aprendiste rápido, enanito, me dice. Fue que un Di Palma, que el mejor de todos. Claro, eso también, de que te tocó una época donde eran pilotos que hoy en día para el automovilismo argentino son leyendas y ídolos, como en el caso de Di Palma. También te tocó correr con Traverso y con muchísimos pilotos más que hoy en día son ídolos y que en su momento lograron cosas verdaderamente importantes acá. Pues sabés que yo siempre lo jorobo a Traverso y obviamente que es una broma, pero es en serio, yo lo digo en broma, pero es en serio. Con el Flaco fuimos compañeros de colegio, nos echaron a los dos del colegio más o menos juntos. Yo tengo un año de edad más que él. Y fueron coincidencias, ¿no? O sea, él ganó su primer campeonato de turismo de carretera en el 77, yo gané el primer campeonato mío en el 77 de turismo nacional. Después yo fui a correr el equipo Mercedes-Benz, él siguió en el turismo de carretera, después con Ersek y qué sé yo. Y nos volvimos a encontrar corriendo, la única vez que corrimos un campeonato completo, la única. Porque yo en el 81 corrí 3 carreras, así que no puedo tenerlo en cuenta. Estaba a Traverso, pero no fue una temporada completa. La única temporada completa fue la del 85. Entonces, como ese campeonato lo gané yo, siempre le digo al Flaco, digo, mira, qué suerte que tuviste que yo me puse a hacer televisión, porque si hubiese seguido corriendo... Le ganaba el campeonato. Por supuesto que es una broma, porque el Flaco es definitivamente uno de los 2, 3 o 5 mejores de toda la historia del automovilismo. Rubén, te tocó correr con muchos autos, por supuesto recién estábamos hablando de este Ford Sierra, el único Ford Sierra campeón de TC 2000, pero vos varias veces dijiste que el mejor auto que manejaste fue el Fiat 125 del Campeonato de Turismo Nacional de 1977. Quiero que me cuentes por qué ese fue el mejor auto que te tocó manejar, que vos siempre lo contás. A ver, por dos cosas que por ahí, para todos los que son fanáticos y están viendo tu programa y te siguen, lo van a entender porque son todos tuercas. No le estamos hablando a nadie que no chorree aceite, digamos. La berlina esa Fiat tenía una puesta a punto que me la había
recomendado Ricardo Zunino, que había sido campeón el año anterior, y en el 77 se fue a correr Fórmula 1 y debutó en el equipo Brabham en Canadá. Otro gran piloto, Zunino. Epa. Entonces, digo, cuando un tipo de ese nivel viene y te dice, mira, Rubén, la puesta a punto es así, la presión de las gomas es así, el elástico para acá, el avance de las ruedas es tal, vos te subías al auto y frenabas en una horquilla y el auto frenaba como un tren, perfecto, perfecto. Doblabas y amagaba un poquitito la cola y entonces iba el auto deslizando, pero lo que vos querías, lo ibas llevando con el acelerador y cuando lo ponías derecho el auto aceleraba como una piña. Sí. Entonces era un auto que aún fuera de adherencia, digamos, ya en el límite de adherencia, lo manejabas y lo llevabas por donde querías. Llegabas al tobogán de acá del circuito 9 y el auto hacía la primera curva un poquito de cola, en la segunda era un poco más de cola, y cuando llegaba al pasto, te lo exagero, se enderezaba solo. Era perfecto. Era perfecto, era una satisfacción también para vos manejarlo, me imagino. Sí, aparte también con ese auto debuté ganando, le gané esa carrera a Cocho López, que fue maravillosa, me dio el campeonato. Ese año, un tal Horacio Santangelo de Río Negro ganó 6 carreras y yo gané 2. Pero durante todo el año el auto no se paró nunca. Entonces ganaba Santangelo, yo salía segundo, ganaba el otro, yo salía segundo, ganaba, qué sé yo, Risuto, yo salía segundo. Y eso me llevó al campeonato. Era un auto que realmente lo disfrutabas. La Coupé Sierra, como todo lo que era el TC2000 de esa época, eran motores muy frágiles, muy frágiles. Los lubricantes eran muy malos. A ver, para que se entienda el ejemplo que voy a dar. Hoy la Fórmula 1 tiene un nivel de lubricantes que es 0, si uno pone la graduación del lubricante, es 0,10. 0, o sea, es agua. ¿Está bien? Sí. Nosotros, por ignorancia y porque no había otras cosas, le poníamos SAE 40, o sea, una melaza. Y a esa melaza le ponían todavía un aditivo para darle más viscosidad al aceite. Fíjate que era todo al revés, o sea, si la Fórmula 1 hace un aceite que es agua, vos no le podés poner adentro de un motor miel y un poquito más de miel y después más miel más gruesa. Bueno, eso eran los motores del TC2000. Lo pasabas de 8.000 vueltas y no quedaba nada, no quedaba nada, desaparecía. Era muy frágil. Entonces, era un automovilismo distinto, por eso digo, no es que no lo disfruté el campeonato de TC2000, desde ya que sí, pero el otro auto era irrompible, ¿viste? El otro era una cosa que enroscabas 8.000 vueltas y no pasaba nada. Sí, por supuesto. Y además, justamente ese año del Turismo Nacional, si mal no recuerdo, que vos también lo contaste en una oportunidad, Fiat se había retirado de las carreras. Exacto. Buena memoria. Fiat cuando salió Peugeot con el 504 TN, primero el motor 2 litros de cilindrada, después el 504 TN ya venía sin techo corredizo, o sea, un auto especial para correr, ¿no? Sin techo corredizo, un auto mucho más liviano, un interior, insisto, era solamente para vender 500 autos y poder homologarlo para correr. La verdad que el 504 TN no es un gran auto si vos te lo compras para la calle porque no tiene nada. Claro, comparado fue un auto, era para el TN el auto. Era para el TN. Exclusivamente. Y entonces, con 2 litros, con una carrocería infinitamente más aerodinámica que una berlina Fiat. La berlina es una caja de zapatos, vamos a ser honestos, ¿no? Fiat decidió, habían ganado ya 2 campeonatos seguidos,
decidió y publicó un aviso en todos los diarios que se retiraban, porque bueno, no tenían más nada que ganar. Y cuando fuimos nosotros a pedirle apoyo, nos dijeron, no, muchachos, nos retiramos. Se retiraban. Y encima voy y gano la primera carrera. Entonces, estábamos más de contramano todavía. Y terminamos ganando el campeonato, y yo siempre lo he contado, y lo tengo acá en mi cajón, justamente acá a mi izquierda. Cuando nos invitaron a tomar un café por el campeonato y el agradecimiento, me terminaron regalando un llavero de plástico con un relojito adentro, que no se lo revolví por la cabeza por esa cosa de Dios, Altano, que era presidente de Fiat, porque me pareció, primero, que nadie le pidió nada. Dos, digo, si vas a regalar algo, que sea importante. Y claro, porque fue un campeonato importante en ese momento también, porque ustedes fue sin el apoyo de Fiat y lo ganaron en el campeonato. En una época muy difícil del turismo nacional. Era preferible que te dé un abrazo y te diga, vamos, gordo, claro, todavía. Y no que te regale una caja de alfajores, por decirte algo. Sí, por supuesto. Pero esos, en 1977 y 1978, creo que fueron grandes años para vos, porque en 1978 un día suena el teléfono y te dicen, te habla Juan Manuel Fangio. ¿Qué hiciste vos en ese momento? No lo podía creer, Maxi, la verdad que no lo podía creer. Yo se lo cuento a todo el mundo y le pido que traten de imaginarte. ¿Qué pasaría si ahora, cuando terminamos este programa, suena el teléfono y te llaman, a ver, Hamilton, qué sé yo, de Canal 13, y te dicen, Maxi, nos gustaría que vos conduzcas el noticiero de la mañana y el de la tarde? ¿Lo creerías, por ejemplo? No, sinceramente. Si te llamaran para relatar la Fórmula 1 internacional, pero el que te llama es Hamilton. No, ¿Lo crees? no lo creería. No, de ninguna manera. A mí me llamó Fangio y lo digo con todas las letras, no le di bola, o sea, lo atendí bien, está todo perfecto, sí, pero siempre pensé que era una broma de Aldo Caldarela. Y entonces, por las dudas que no fuera, yo hablé correctamente. Sí, cómo no, Juan, sí, muchas gracias, ya voy para su casa. Y me fui a tomar un café con mis amigos. No hice nada. Hasta que volvió a llamar y entonces dije, bueno, yo me voy, porque si llega a ser Fangio en serio y no voy, tengo que ser un tarado. Y sí. Y fui y era Fangio. Y fui a la casa y era Fangio, me atendió su sobrina, Pipi, la sobrina de Juan. Me dijo, siéntese un minutito, Juan ya viene. Y nos pusimos a charlar. Insisto, sentate adelante de Hamilton hoy, ¿no? Sí. Nos pusimos a charlar y me contó que venía el equipo Mercedes-Benz a correr y me dijo que yo quisiera que vos estés corriendo un auto de esos y ¿qué auto te gustaría correr? Claro. A mí me daba igual la bicicleta de Fangio, era lo mismo, ¿viste? Y sí, estabas hablando con Fangio, te daba todo igual. Con Fangio. Y me invitó a correr con un Mercedes, con un 450 SLC, la coupé grande. Mira, te voy a mostrar algo que tengo de ese auto. Vale. Que te va a gustar. Esta es la tacita, el centro de rueda original del auto. Todavía en algunos bordecitos de estos tiene tierra del año 78. ¿Era original? Sí, claro que sí. ¿Cómo era el auto, Rubén? Para manejarlo a la hora de correr, ¿cómo se sentía el auto? Y era un plato volador, ¿viste? Para la época era un plato volador. Calculá que en el 78 el mejor auto que uno tenía en la Argentina podía ser un Taunus. Sí. O el Peugeot 504, o una cosa por el estilo. Primero eran automáticos, cosa que yo no había manejado en mi vida. Un equipo
en el que estaba Jean Todt, hoy presidente de la FIA, el que lo llevó ¿cómo se llama? A Schumacher a sus 7 títulos, ¿no? Bueno, ese fue compañero de equipo mío. Claro. Timo Mäkinen, que es el tío de Tommy Mäkinen, que fue 4 veces campeón del mundo de rally, también fue compañero de equipo nuestro. Sobielav Zasada, que allá por los años 60 vino a correr acá en los grandes premios con un Porsche. Bueno, había un equipo extraordinario. Claro, para vos era un sueño estar ahí con Fangio y con tantos nombres y con un auto que también era impresionante. Y aparte, Maxi fue la carrera, y es hoy la carrera, más larga de la historia del automóvil, porque fueron 30.000 kilómetros. El Dakar al lado de esto es un juego de primero inferior. Primero porque se corría con autos de calle, no eran autos especiales de carrera, autos de calle. Y después, porque en vez de 15 días eran 30. Y muchos de los caminos por los donde pasa el Dakar lo pasamos con los autos también. No sí, sin duda. O sea, saco del Dakar la dificultad de la arena. Pero cuando se corrió acá en la Argentina, sin entrar en las dunas, digo, toda la otra parte, esos caminos los corríamos en los grandes premios. Claro, sí, me imagino que habrá sido una carrera muy importante en tu vida, pero más allá de todo lo que significó, era porque estabas con Fangio, ¿no? De la mano de Fangio fue eso, y creo que es el sueño de cualquier piloto, de la época y de hoy en día también. Escucharlo hablar a Fangio era... Cada palabra estabas aprendiendo algo, cada palabra era un consejo, y él siempre decía que él no daba consejos si no se lo pedías. Pero la realidad es que cualquier cosa que dijera era un consejo. Es un consejo. Era alguien muy sabio. Claro. También vos tuviste la oportunidad de hacerle una nota para Todo Motor en el 99. Yo esa nota creo que la vi 5 veces porque la verdad que, como vos decías recién, escucharlo a Fangio es increíble. Y creo que hoy en día se perdió un poco eso. Yo escuchaba también una nota que le hiciste a Froilán, que decía que Fangio quería ir por otro camino para entrenar los brazos con el camión. Todas esas cosas creo que hoy los pilotos no la hacen. Fangio es un ejemplo, siempre a la noche salía a dar una vuelta al circuito. Hoy los pilotos de Fórmula 1 no hacen ese tipo de cosas. A ver, yo creo que como cambiaron tanto los autos, cambiaron también como algunas técnicas para generar una carrera o para correr una carrera. Son 2 mundos distintos. En aquellos años, primero vos estabas sentado en un auto que estaba sentado arriba de la caja de velocidades. Vamos por parte. Imagínate el auto de Fangio. Sentate arriba de la caja de velocidades. De entrada nomás ya te venís quemando. Atrás tuyo tenés el diferencial, pegado a tu cola está el diferencial. En la espalda llevas unos 150 litros de combustible. Claro, el calor en ese espacio. El calor del motor, ¿sí? Y el escape del auto que pasaba por donde estaría la puerta. Estamos hablando del Fórmula 1, de la Maserati. Sí. El escape que te pasaba, que lo tocabas con el codo y te quemabas. Un volante gigantesco, sin dirección hidráulica, sin discos de freno, ¿sí? Y yo me acuerdo que Juan, en ese programa, yo le pregunté dónde cortaban, dónde levantaban el pie. Y me dice, mirá, cuando nosotros veíamos que las ruedas se estiraban porque se centrifugaban, ¿me estás escuchando lo que decía el tipo? Digo, cuando las ruedas se le estiraban por la velocidad, ahí levantaban. Y la frenada duraba más o menos 400, 500 metros, 5 cuadras. Porque andaban a 300 kilómetros por hora. Es muy diferente un auto de esa época a lo que es un auto de hoy de Fórmula 1. Todo distinto, es otro mundo. Hoy frenan en los últimos 50 metros, y yo te estoy hablando de una frenada que duraba 5 cuadras, pero esas 5 cuadras, él también los veía, los frenos, las campanas de freno, se ponían al rojo y lo estabas viendo. O sea, no es como hoy que vos hiciste así y en realidad no estás viendo qué pasa con los tipos de freno.
Este veía que las gomas se tiraban y veía que los frenos se ponían al rojo. Y tenés que seguir en Mónaco 100 vueltas corrían, no 80 como corren ahora, 100. Entonces... eran carreras mucho más largas también. Eran más largas, el circuito de Mónaco era muy parecido pero más corto, y era un tipo que siempre estaba, yo digo, con un cambio más, ¿viste? Siempre estaba mirando un poquito más adelante. Él ganó una carrera en Mónaco por ponerse a mirar fotos de carreras anteriores y vio que en una curva generalmente había un accidente en las primeras vueltas, y entonces llegó primero a esa curva y en el programa lo dijo, y yo vi que la gente no me miraba a mí, estaban dando vuelta, o sea, tenía tiempo para verle la nuca del tipo que estaba viendo la carrera. Entonces, como vio que lo lógico era que estuvieran viendo al que venía primero. Al que venía primero, sí. Y la gente estaba dada vuelta, dijo, acá pasó algo. Y le vino a la memoria la foto que había estado mirando el día anterior. Claro, vos, de una cadena de cosas, fíjate cómo tal vez se salvó de un accidente que podía ser en ese momento. Y esas son las cosas que diferenciaban a Fangio también. Bueno, en ese accidente levantó el pie, pasó casi por arriba de la vereda de los cordones de Mónaco, y después que pasó, hizo casi un récord de vuelta. ¿Te imaginas que después hizo todo a fondo para sacarle una diferencia brutal, porque se dio cuenta que todos los demás se iban a quedar atorados ahí, ¿no? Sí, la verdad que era un piloto extraordinario, y bueno, por eso 5 veces campeón mundial, nada más ni nada menos. Rubén, te quería preguntar, volviendo al automovilismo nacional, ¿cómo ves el automovilismo de hoy, el TC2000, el turismo carretera, el turismo nacional, al automovilismo que te tocó correr a vos, del campeonato del 77, del 85, ¿cómo lo ves hoy en día? Mira, es preocupante porque yo creo que el automovilismo nacional tiene el mismo problema que tiene el automovilismo mundial. Yo creo que los autos hoy son tan perfectos que los chicos, Facu Arduzo o cualquiera que esté arriba de un auto hoy, no es que van ni mejor ni peor, por supuesto que manejan todos fantásticamente bien, y yo he tenido la suerte de dar un par de vueltas en un Super TC2000 y entender de qué se trata, digo, pero para ponerlo en blanco y negro. Hoy un Super TC2000 es un auto que hace todo tan bien, frena en un límite que antes no se podía frenar ahí, doblan con una velocidad de curva que no existía. Los chicos de hoy tienen parámetros ciertos, medidas ciertas de lo que está haciendo el auto en la recta, en la frenada, en el inicio de la curva, en el medio y a la salida. Y antes venían los mecánicos y me preguntaban a mí o a quien sea qué hace el auto. Y era mi sensación contra la palabra de quién, de nadie, era mi palabra. Claro. Por eso todo el mundo dice, Reutemann era un gran tester. Es que si no era un gran tester se moría. No es que era tan bueno, si no se moría. Claro. Si no lograba hacer que el auto funcione bien, se moría. Hoy, para ponerlo en blanco y negro y tratar de ser respetuoso, digo, hoy prácticamente en un equipo de Fórmula 1 vienen y te dicen, mira, este auto que yo te doy hace 1.45.1. Si vos haces 1.45.2, lo subo a Maxi que hace 1.45.1 con este auto. No, pero sacame alerón, no me entendiste. El auto hace 1.45.1, vos manejás. Claro. Entonces, no hay más opinión, porque la opinión te la está dando la tecnología, te la está dando una computadora, te la están dando la informática que tiene el auto. Cuando vos hiciste eso, lo que vas a lograr es que la mayoría de los autos funcionan igual. Y cuando vos tenés 30 autos que van iguales, si estás 28, ¿cómo hacés para llegar a la punta? Si andan igual los autos.
Claro. Y si el pibe que tenés adelante no es tarado, el pibe ese que tenés adelante va como piña, pero le tocó estar 27. El otro también va como una trompada, pero le tocó estar 24. Y llegás a unos circuitos tipo los que corre el turismo de carretera hoy, donde no hay frenadas, donde son todas curvas enlazadas, ¿no? Entonces, tenés autos iguales, pilotos extraordinarios, neumáticos iguales, cajas iguales, suspensión iguales y circuitos aburridos. ¿Qué querés que opine del automovilismo nacional? Claro, Que claro. deberían barajar y dar de vuelta. Y además eso también resta a la gente, porque a la gente le gusta ver espectáculos también, más allá de una carrera de automovilismo. A la gente le gusta ver a los corredores luciéndose arriba del auto, y eso un poco se está perdiendo hoy en Argentina. Bueno, por eso que te digo, o sea, yo el otro día justamente hablaba de esto con Facundo Arduzo. Digo, la realidad es que si uno mira, por ejemplo, el turismo de carretera, vos tenés carreras en las que tenés 30 autos en un segundo. Entonces decís, qué pareja es la categoría, es increíble. Yo no creo que ninguna categoría del mundo haga que 30 tipos estén dentro de un segundo, por lo menos no me acuerdo. Sí. Ahora, no es que tenés eso, la pregunta es cómo pasás de 30 a 12 si no hay ningún accidente. No podés pasar. Los autos son tan grandes y los circuitos no han sido pensados, realmente no fueron pensados para que tengan una frenada donde un tipo habilidoso como Facu o cualquier otro, o Canapino o quien sea, pueda generar, no sé, venir acá atrás y tac, sacar el auto y ganar la posición. Lo hacen, pero podrían, si el circuito estuviese bien pensado, lo podrían hacer 5, 6 o 7 tipos por vuelta. Claro, sería entonces más. Vos tendrías una carrera mejor. Fíjate que en los mismos circuitos, el turismo nacional, que son autos más chicos, que no tienen tanta adherencia, que van de cola porque si no, no doblan, porque son tracción delantera. Digo, el auto viene en el aire, lo que yo te contaba de la berlina, vienen en el aire y el otro viene en el aire. Entonces vos ves que vienen frenando y casi te diría que se enderezan entre ellos. Es un espectáculo maravilloso. Es un espectáculo, y por eso hoy en día... Si le mejoraran los circuitos, yo no te cuento lo que te espero. Por eso también hoy en día el turismo nacional tomó un poquito de ventaja respecto al Super TC 2000 y al turismo carretera, porque la gente está mirando más turismo nacional que por ahí una carrera de Super TC 2000 en base al espectáculo, o una carrera del Top Race. Bueno, yo soy uno de los tantos que cree que aquellas cosas que decía Juan María Traverso, porque el flaco, yo no lo discuto como piloto, pero punto, hasta ahí, ¿no? Hasta ahí. Como piloto, saco el sombrero, señor, un capo. Pero se ha pasado la vida diciendo que los autos tienen, para que los pilotos realmente aparezcan, para que aparezca el macho de la polaca, digo, deberían tener 1000 caballos o 700 caballos. Y el dicho de Juan es 400 caballos, prácticamente lo tienen muchos autos de calle, lo cual es cierto. Sí. La realidad que el TN no tiene 400 caballos y los espectáculos son maravillosos. Y el TC tiene, según dicen, 450 y los espectáculos no son buenos. La Fórmula 1 tiene más de 1000 y las carreras son un embole supremo. Sí. ¿Sí? Ganan siempre los mismos. Entonces, yo digo, y en esto coincidimos muchísimos pilotos, que es mucho más difícil manejar un auto de poca potencia y poca adherencia que un auto con mucha potencia y mucha adherencia. A ver, un auto de mucha potencia, lo estoy exagerando, pero solo para que se entienda. Digo, vos lo pones derecho y lo acelerás, y si no te asustás, llegás hasta la próxima curva. Frenás, frena como una maravilla, doblás, y cuando está derecho, acelerás.
Los pilotos muy buenos logran que ese auto en esa curva lo haga más rápido que Daray. Claro. 3 tipos. Pero cuando vos tenés un auto de poca potencia, van todos juntos y llegan todos juntos y frenan en el último lugar, porque si dejaste ese metrito quedás 84. Y entonces la carrera se hace entretenida. Cuanto más potencia tenés, más despacio doblás. Y cuanto menos potencia tenés, más rápido como piloto, digo, te venís jugando la vida mucho más. Rubén, bueno, ya para terminar, te quería preguntar también sobre Lole Reutemann, que en esta semana estuvo cumpliendo años y fue un gran piloto. Yo no tuve la suerte de ver a ninguno de los pilotos argentinos que triunfaron en la Fórmula 1, que triunfaron afuera, pero vos viviste la época de Lole Reutemann, ¿no? Sí, sí, por supuesto, sí, claro que sí. El Lole es un personaje muy particular, por eso estuvo 10 años en la Fórmula 1, porque era el único tipo de la Argentina que yo digo capaz de soportar esa presión durante 10 años. Todos los que fueron después, y no hago nombres, pero todos los que fueron después, por ahí no tuvieron esa capacidad. Yo creo que el Lole, por ahí si uno le quiere buscar, a ver, ¿por qué no fue campeón del mundo? Porque todo lo demás lo hizo bien, fue subcampeón del mundo. O sea, estamos discutiendo si ganó 2 puntos más en un campeonato o 3 menos. Fíjate, es una ridiculez discutir esto, ¿no? Sobre todo un tipo del nivel de Reutemann. Pero digo, tal vez, llegó un poco grande a la Fórmula 1. Si él hubiese llegado 3 años antes, por ahí le agregaba a su genialidad la locura que tiene un chico, muy joven. Verstappen es el mejor ejemplo, Indy. O Leclerc. Le agregás a un tipo que maneja esa dosis de locura que tiene un chico joven. Entonces, cuando ese pibe hace una locura, pero en definitiva dobló, te sacó un segundo por vuelta. Si se mató, entrará otro pibe joven, claro. Vendrá otro Leclerc. Pero, digo, el Lole llegó, no sé cómo decirlo, porque por ahí suena muy sonso esto, llegó pensando. Era un tipo muy capaz, muy pensante, muy habilidoso, obsesionado con el automovilismo y con lograrlo. Le faltó, en mi opinión, un toque de locura para ser campeón del mundo. Sí, sin dudas, pero yo creo que fue, conjunto con Fangio y con Froilán, sin duda uno dentro de los 5 mejores pilotos que tuvo la Argentina, sin duda sí. Y coincido con lo que dijiste antes, que por ahí la gente se reprocha porque no ganó un campeonato del mundo, pero fue subcampeón mundial. A ver, vamos a ponerlo así. Ayrton Senna, uno de sus campeonatos lo logró chocando. Le partió el auto a Prost. ¿Sí o no? Sí, exactamente. El segundo campeonato. Prost, uno de sus 4 campeonatos, lo logró chocándole el auto a Senna. Chocando a Ayrton, sin dudas. Schumacher le partió el auto en 4 a Villeneuve y a Damon Hill. A los 2. Le partió el auto en 4, lo dejó contra un alambrado. Si la carrera de Las Vegas, el Lole, le hubiese pegado a Piquet. A Piquet era campeón del mundo. Era campeón del mundo. Entonces digo, ¿qué hacemos? ¿Lo seguimos valorando a Schumacher, que de sus 7 campeonatos tiene 2 o 3? Digo, en el límite del deporte. Ayrton Senna, que nadie lo va a discutir, yo por lo menos no, digo, nos tenemos que acordar todos que le partió el auto a Prost. A Prost, y Prost le partió el auto a Senna. Entonces, hay un punto donde, a ver, el deporte, el ser un ser humano respetuoso,
el seguir estando en esta tierra de manera lógica, decir, bueno, hasta acá llegamos, viejo, esto es así. Y si me ganó Piquet, me bajo y lo saludo. Yo entiendo las carreras así. Bueno, Rubén, te quería agradecer este tiempo. La verdad que para los que nos gustan las carreras, creo que sos una de las personas que más sabe o que a nosotros más nos gusta escuchar al momento de hablar de autos, tanto de seguridad como de automovilismo deportivo. Así que agradecerte. No sé si te acordás cuando viniste a Las Parejas por primera vez a dar una charla, ¿Cómo yo te no? presenté. ¿Quién Y me bueno, presentó, señor? ¿Usted? por supuesto, y ahí estamos acá haciendo un vivo. También agradecerle a todos los que se conectaron. Pero bueno, la verdad que fue una linda charla y la pasamos muy bien. Bueno, te mando un abrazo enorme, Maxi. Mis mejores deseos para este futuro que ya iniciaste hace mucho tiempo. Estoy seguro que te va a ir tan bien porque, a ver, por ahí lo difícil a tu edad y cuando uno comenzó también era saber a dónde querías llegar. ¿Eh? Si un día golpeas esta puerta y el otro día golpeas la otra y el otro día golpeas la otra, y ahí perdés un montón de tiempo. Vos hace un montón de tiempo que agarraste el micrófono y sabés muy claramente lo que querés hacer. No tengas duda que estás en el camino correcto. Bueno, Rubén, muchas gracias y nos estaremos viendo en cualquier momento. Cuando pase todo esto, seguramente con mi viejo estaremos yendo a Buenos Aires de nuevo y por ahí nos podemos encontrar. Así que abrazo grande. Yo espero que hagan un asado en las parejas y poder ir ahí una vez más. Un Sí, por cariño, supuesto. Maxi. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rubén. Chau, chau. Gracias a vos.